Bienvenidos a otro episodio. Hoy exploraremos un tema que nos llena de emoción y asombro. El testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. En este episodio, profundizaremos en cómo Juan proclama a Jesús como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Prepárense para un viaje espiritual que tocará sus corazones. Para comenzar, recordemos que Juan el Bautista no era solo un profeta, era el precursor del Mesías. Nació en circunstancias milagrosas, y desde joven, fue llamado a preparar el camino para Jesús. Juan vivía en el desierto, predicando el arrepentimiento y el bautismo como un símbolo de purificación. Fue entonces que, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según la mayoría de las estimaciones, esto fue después de que Juan bautizara a Jesús y después de los 40 días de tentación en el desierto. Jesús regresó a ver a Juan en su labor de bautismo. Probablemente habían transcurrido algunas semanas desde que Jesús recibió el bautismo de manos de Juan. Él había estado lejos desde entonces, pero ahora estaba de regreso, y Juan atrae la atención de la multitud hacia él. Juan no presentó a Jesús como un gran ejemplo moral ni como un gran maestro de santidad y amor. Él proclamó a Jesús como el sacrificio por el pecado. No fue: he aquí el gran ejemplo, ni he aquí el gran maestro. Fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él utilizó al Cordero como el símbolo del sacrificio en general. Aquí, él dice, es la realidad de la cual todo sacrificio animal era el símbolo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta frase, Juan el Bautista resume la obra más grande de Jesús: lidiar con el problema del pecado que aflige a la raza humana. Cada palabra de esta frase es importante. Y he aquí, Juan dijo esto cuando vio a Jesús que venía a él. Como predicador, Juan primero vio él mismo a Jesús y luego le dijo a todos sus oyentes que lo vieran. El Cordero de Dios. Juan usó la imagen del Cordero del sacrificio, representada muchas veces en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento perfecto de cada vez que esa imagen fue mostrada. Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él es el animal sacrificado en el jardín de Edén para cubrir la desnudez de los primeros pecadores. Él es el Cordero que el mismo Dios le proveería a Abraham como sustituto de Isaac. Él es el Cordero de Pascua para Israel. Él es el Cordero para el sacrificio por la culpa en los sacrificios levíticos. Él es el Cordero de Isaías para el matadero, listo para ser esquilado. Cada uno de estos corderos cumplió su rol en la muerte. Esto fue un anuncio de que Jesús había de morir, y como sacrificio por el pecado del mundo. Que quita. El sentido original combina las palabras llevar y quitar. Jesús lleva el pecado, pero en el sentido de llevarlos en sí mismo y quitarlos. El verbo quitar transmite la idea de llevar. Juan no dice los pecados como la letanía, siguiendo una traducción imperfecta, le hace decir, sino que dice el pecado del mundo, como si toda la concentración de transgresión humana estuviera unida, en un paquete negro y unido, y puesto sobre los impávidos hombros de este mejor atlas que puede llevarlo todo y quitarlo. El pecado, no el plural pecados, sino el singular pecado, con el sentido de que toda la culpa de la humanidad fue reunido en uno y fue puesto sobre Jesús. Solo después podría el evangelista, al mirar atrás, haber captado el significado completo del Bautista, del mundo. El sacrificio de este Cordero de Dios tiene toda la capacidad de perdonar todo pecado y purificar a todo pecador. Es lo suficientemente grande para todo el mundo. Él se sacrificará a sí mismo como sacrificio expiatorio, no solo por los pecados de su pueblo, sino del germen de todo pecado en los descendientes de Abraham. El pecado del mundo, la apostasía en Edén. Así de amplia y profunda es la visión del Bautista. Versículos 30 y 34. El testimonio de Juan el Bautista. Jesús es el Hijo de Dios. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu,
que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, porque era primero que yo. Juan el Bautista en realidad nació antes que Jesús, y Juan sabía esto. Lucas 1. Cuando Juan dijo, es antes de mí, hablaba de la preexistencia eterna de Jesús y de que Jesús era Dios. Después de mí viene un varón. Se introduce aquí el término griego aner, significa hombre, con énfasis en la virilidad. Un énfasis que se perdió en el más genérico antropos. El uso de aner sugiere la dirección de Cristo sobre sus seguidores en el sentido de una relación hombre-mujer. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le dio a Juan el Bautista una señal certera para reconocer al Mesías. Él sería aquel sobre quien el Espíritu Santo descendería del cielo. Juan era un testigo confiable sobre Jesús, porque tenía evidencia probatoria de Dios. Jesús no recibió nada en su bautismo que no tuviera antes. El Bautista solamente vio ese día en un símbolo visible lo que en realidad se había llevado a cabo y de forma invisible, en la concepción de Jesús. Si la purificación con agua estaba asociada con el ministerio de Juan, el otorgamiento del Espíritu fue reservado para aquel que era más grande que Juan. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El solemne testimonio de Juan el Bautista era que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios en el sentido mostrado en Juan 1:18, aquel que perfectamente declara la naturaleza y la personalidad de Dios el Padre. El Evangelio de Juan hace énfasis en el rol de Juan como un testigo, no como alguien que bautizaba. Los testigos dan testimonio de lo que han visto y experimentado en un esfuerzo por establecer la verdad. Más allá de eso, son poco confiables y operan en base a rumores, no evidencia directa. Al llamarlo Hijo de Dios, el Bautista habla con una visión nítida. Se refiere a nada menos que la doctrina cristiana, completa de que Jesús hombre también es el eterno Hijo del Eterno, coiguales, coeternos. Los testigos no son neutrales, están comprometidos con la verdad de su testimonio. De no ser así, son testigos poco confiables. Juan era un testigo confiable y sabía quién era Jesús porque él lo vio con sus propios ojos. Es fundamental entender la importancia del testimonio de Juan. En un mundo lleno de incertidumbre, donde muchas voces clamaban por atención, Juan fue claro y contundente en su declaración. Su testimonio no solo ilumina quién es Jesús, sino que también nos invita a reconocer nuestra propia necesidad de salvación. Para terminar, me gustaría invitarles a reflexionar sobre el testimonio de Juan en tu propia vida. ¿Cómo podemos nosotros ser testigos de Jesús en el mundo actual? ¿Cómo podemos proclamarlos como nuestro Cordero y nuestro Hijo de Dios? Quizás en tu entorno, necesites compartir esa luz que has encontrado. Recuerda que, como Juan, estamos llamados a preparar el camino, a ser heraldos de la verdad, a mostrar a otros que Jesús es la respuesta que están buscando. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Espero que este episodio sobre el testimonio de Juan el Bautista haya tocado sus corazones tanto como ha tocado el mío. Nunca olvidemos que Jesús es el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Los invito a seguir explorando las Escrituras y a profundizar en su relación con el Señor. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.